La idea que propuse es contextualizar todo este congreso en el marco de la persona de Juan Pablo II y de su vigencia en la actualidad. Es importantísimo que uno no olvide los orígenes del pensamiento, de la reflexión que ha tenido en torno a la vida de Juan Pablo. Nosotros, no sé la edad que tiene el padre, pero los que tenemos ya más de 30 años de curas, hemos vivido nuestro seminario y toda la actividad pastoral, formativa, inspirativa, bajo la luz del Papa Juan Pablo II. Y en este tiempo creo que se va desarrollando, con el tiempo será también Benedicto XVI, el mejor de los tiempos para revitalizar y mostrar la vigencia del Papa Juan Pablo en toda su línea de pensamiento. Ustedes muchos han nacido después del 70, ¿no? O del 78, o son generación del 80. Eso significa de modo especial que, lo han conocido a Juan Pablo II en vida, ¿no? No lo han conocido. Sí, bueno, no todos, algunos son chicos, entonces por esto quiero señalar. Les podrá llamar la atención que voy a hacer un contexto de ideas que van a ser muy genéricas, pero quiero revalorizarlo al Papa en distintos aspectos. Y esto me parece que es fundamental. En 1978 fue elegido Papa, estamos en el 2023, son 45 años de su elección y 18 años de su partida. Hoy se inicia uno de los, porque hicieron retiro, pero podríamos decir en el contexto global, uno de los cientos y cientos cursos de la teología del cuerpo en el mundo, lo que muestra en un área específica, la vigencia del Papa Juan Pablo II. Lo que ha hecho Juan Pablo II a lo largo de la historia de su pontificado y lo que viene desarrollando a lo largo del tiempo post-morte es solamente de un santo y de un hombre que tiene una magnitud enorme, que ha trascendido el tiempo de su propia vida y que trasciende las generaciones, porque yo creo que nosotros, para poder desarrollar todo lo que ha hecho el Papa Juan Pablo, tenemos estos próximos 100 años, y así también lo tendremos de Benedicto. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque tenemos que verlo a todo este encuentro en clave generacional. Miren, queridos chicos, porque la mayoría son jóvenes, hay una de las cosas que el Papa va a decir que es la revolución de la conciencia, plantea Weigel, que es uno de los que más estudiaron a Juan Pablo, pero es fundamental para ustedes los jóvenes tener la capacidad de pensamiento crítico y no llevarse solamente por la inteligencia artificial o, como le llaman algunos en un debate cultural, la influencia algorítmica. Fíjense que son las dos mismas siglas. IA, inteligencia artificial, o influencia algorítmica. Es decir, hasta qué punto nosotros somos inexorablemente producto de una formación algorítmica y no de la elaboración del conocimiento, de la sabiduría, de la verdad que proviene de Dios y de la verdad misma. Es por eso que voy a ir desmechando a lo largo de este pensamiento la importancia que tuvo el Papa Juan Pablo. Fíjense que voy a tocar un nombre polémico, Kissinger. En el 2005, cuando plantea la muerte de Juan Pablo II, él dice, indudablemente, acaba de morir el hombre más influyente del siglo XX. Y miren que Kissinger todavía vive,
es más que influyente en la historia de la política contemporánea. Entonces, dice, muere el hombre más influyente del siglo XX. Porque indudablemente el Papa Juan Pablo tuvo una envergadura histórica, metahistórica, que nosotros lo podemos llegar a entender en 1917, cuando la Virgen de Fátima se le aparece a los pastorcitos, le habla de la influencia de Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, y que ella, en el tercer secreto, eso es lo que se da a entender, un hombre de blanco el que iba a hacer que esta influencia del marxismo en el mundo termine su finalidad. ¿Por qué señalo esto? Porque indudablemente el Papa fue mandado por Dios, un santo, para poder generar un giro copernicano tanto en la Iglesia como de la Iglesia en el mundo. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. El Papa Juan Pablo II tuvo una influencia más que internacional. Su repercusión fue histórica, trascendente. Nos encontramos ante una figura que sigue y seguirá teniendo vigencia en el tiempo. Les recomiendo, de modo especial a los más chicos, que puedan ver en YouTube diversos videos del Papa Juan Pablo. Mire, yo les cuento una anécdota. Yo estaba en el primer año del seminario cuando él vino a Tucumán. Y me acuerdo que aquella vez me hicieron un informe negativo por expresar demasiado amor al Papa, porque yo había hecho algunas cosas, es decir, había transgredido las medidas de seguridad. Y entonces, ¿qué ocurrió? Lo vi al Papa cuando entra al lobby del aeropuerto, después lo saludo ahí cuando él baja a saludar, después me metí de vuelta y terminé en la escalerilla del avión, tirándole la sotana de abajo, ¿no? Y don Sigwitz, el cardenal Sigwitz, se acercó y me regaló un rosario, porque era muy gracioso, es decir, no sé cómo podía encontrar puertas abiertas en un momento determinado. Salen los periodistas a tomar las notas en la escalerilla del avión, me meto debajo de los fotógrafos y llego a la par del Papa. ¿Qué significa? Tenía el Papa un poder atractivo que no le venía de su porte físico, sino de una santidad que irradiaba desde su interior. Ya lo vamos a ver esto. Hay un hecho real también que André Froissart, un gran amigo de él, académico de la Academia de Letras de Francia, él dice, cuando lo ve por primera vez al Papa Juan Pablo, cuando sube al solio pontificio, y dice, este hombre no ha venido solamente de Polonia, sino que ha venido expresamente de Galilea, para dar a entender la envergadura de la persona y de la figura del Papa Juan Pablo. Quiero que tengan en claro algo. Nosotros tenemos nuestro Papa Francisco. Cada Papa está en un momento determinado de la historia. Pero la vigencia de Juan Pablo II se nota en la pluralidad del reconocimiento que tuvo en todas partes del mundo y en todo tipo de clase y condición social. Yo me acuerdo la misa, cuando fue la misa exequial, que fueron todos los líderes del mundo, eso fue histórico. Ningún hombre, ningún santo, fueron los 4 presidentes de Estados Unidos, fueron del mundo árabe, del mundo israelí, fueron de todos los poderes europeos, príncipes, reyes, porque reconocían en este hombre un hombre trascendental en la historia. Mucho se tiene que hablar de la influencia del Papa Juan Pablo en todo lo que ha sido la disolución del muro que existía entre Oriente y Occidente sobre el comunismo. Esto es importante, chicos, que lo puedan ver, porque el Papa Juan Pablo fue un artista, fue un poeta, fue un líder estudiantil. Todos ustedes tienen más de 18 o 20 años. Si hay algo que hace falta, de modo especial, es jóvenes pensantes que discutan críticamente la cultura contemporánea desde una perspectiva cristiana. Y acá les tengo que decir algo. El Papa en la teología del cuerpo va a dejar muy en claro el lugar, la síntesis antropológica de lo que es la realidad biológica, pero de lo que es la realidad
de tanto del espíritu, pero de modo especial de las emociones. Hoy nosotros tenemos una primacía de las emociones. Si la gente no se emociona, es como que no hay verdad. Por eso la crisis del matrimonio joven o adulto, en el que dice yo ya no te quiero, luego te dejo. Porque basan las verdades de sus comportamientos o decisiones sobre la clase, sobre la condición de la emocionalidad. No estoy en contra de la emocionalidad, pero la emocionalidad es una parte, es razón, voluntad, libertad, emocionalidad. Yo no puedo, voy a hacerle una comparación así rápida. ¿Se acuerdan ustedes? En el medioevo era la triangularidad de Dios, el hombre y el mundo. Los que estudian filosofía se recordarán que en el inicio de la Edad Moderna aparece Descartes, y Descartes ¿qué dice? Cogito ergo sum, pienso luego existo. Deja de aparecer Dios, se coloca el hombre con su razón. De Descartes pasan todos los filósofos hasta llegar a Hegel, no voy a hacer un raconto de todo, pero bueno, de ahí viene el superhombre ario que va a terminar en las 2 primeras guerras mundiales, y luego se cae en un existencialismo brutal con Nietzsche, con Sartre, y llega 1968, cuando viene el Mayo francés. Descartes decía, pienso, luego existo. En el 68 se decía, siento, luego soy. Prevalece la afectividad, la emocionalidad por sobre todas las cosas. Siento, luego soy. El siento, luego soy todavía en el plano moral sigue repercutiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Más que nunca hoy, lo vamos a ver, esperamos tener tiempo, es un hecho real de que todo se maneja en una sensación epidérmica. Ayer me enseñaron a manejar TikTok. Yo no sabía TikTok. Tenía Instagram. Y los que me ayudaban me decían, no se mete en TikTok, no se mete en TikTok, porque es muy adictivo, es muy adictivo, muy adictivo. Es un camino de ida, me hacían asustar. Bueno, ayer inicié en TikTok, todavía no vi nada de TikTok, así que pienso que no voy a estar. Íntegra sí me gusta. Pero ¿qué quiero decir? El campo de la emocionalidad ha dado lugar al campo de la verdad. Entonces es verdad lo que yo siento, cómo me siento. Y fíjense la hipersensibilidad. Me acuerdo el otro día alguien me dice, che, no me saludaste de cumpleaños. ¿Cómo que no? Te mandé un mensaje. No, padre, me dice, me tiene que saludar en las redes. Porque si no me saluda en las redes no es visible. Nadie sabe que usted me ha saludado. ¿Me entienden? Es decir, el mundo de la virtualidad ha pasado el mundo a ser el mundo de la realidad. Esto trae como consecuencia que indudablemente reflexión sobre la verdad, sobre el conocimiento, sobre el hombre, no hay. Y acá quiero advertir algo siendo tan jóvenes. Nosotros no podemos quedarnos solo en este mundo puramente sensible, sino que tenemos que pasar de vuelta a recuperar el valor de la razón y de la verdad. Y Juan Pablo, en los cursos que van a ver hoy y mañana, se van a dar cuenta que cuando uno descubre la luz de la verdad de algo, se entusiasma por la verdad. Se entusiasma. Porque hay un momento determinado en que vos podés decir algo, pero de repente aquello se hace líquido, como dice Bauman, es un pensamiento líquido, invertebrado, insustancial. Por eso, por favor, chicos jóvenes, vuelvan, traten de buscar al Papa Juan Pablo. Si hoy nosotros seguimos hablando del magisterio de Juan Pablo II, es porque su realidad humana y personal se identifican con la dimensión espiritual y eterna con que miraba y hacía las cosas. Vieron que hace poco, el año pasado, creo que es beatificado o santificado Acutis, ¿no? El año pasado puede ser, ¿no? Entonces uno dice, un chico muy virtual, metido en la contemporaneidad de las cosas, ha llegado al cielo a ser santo. ¿Por qué voy a ir insistiendo sobre esto? Porque es posible mostrar que indudablemente hay un estilo, una manera de la juventud
que se puede plantear desde la perspectiva cristiana. Que no solamente es el trabajo de lo social, guarda con eso. Porque también nosotros podemos reducir la iglesia a una ONG en la que solo hay jóvenes y vamos a dar de comer a los más pobres. Eso hay que hacerlo. Pero fundamentalmente también tenemos que trabajarlo a nivel de las personas, a nivel de la espiritualidad, a nivel de la condición de jóvenes que tienen un debate crítico en la facultad, de jóvenes que el Papa lo planteaba. Si ustedes han visto la película, les recomiendo sobre el Papa Juan Pablo, en un momento en el que se encuentra el debate sobre cómo enfrentar al nazismo y al comunismo que llegaba, se iba el nazismo y venía el comunismo en Polonia, estaban los dos grupos de la universidad en el que uno decía que había que enfrentar con las armas y otros, donde estaba Carlos Bautila, donde decía que había que trabajar sobre la transformación cultural. Una transformación cultural. Lamentablemente tengo que hacer eco de los temas contemporáneos, políticos que existen en la Argentina, pero si en nuestras escuelas, en Jardín de Infantes, se enseña que no existe el hombre y la mujer, eso es transformación cultural. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener la inteligencia crítica suficientemente preparada para poder debatir de cómo se es hombre o se es mujer. Este es el debate que les toca a ustedes. Nosotros ya los grandes estamos tratando de esparcir lo que sabemos, pero nos quedará, no sé, 20, 30 años de lucha, pero es fundamental que ustedes tengan la clara convicción en este debate contemporáneo de lo que hay que decir. Y el Papa Juan Pablo en eso nos ayuda mucho. Vamos a ver ahora los rasgos espirituales del Papa Juan Pablo. Acá lo primero que tengo que decir es cuando le hicieron diversas entrevistas, el Papa Juan Pablo dijo en un momento determinado, me analizan por las obras que hago cuando la realidad está por dentro. Más o menos la frase. Mire, yo les tengo que comentar algo. Yo era disc-jockey antes de entrar al seminario. Y digo disc-jockey porque hoy es DJ. Ponía música. Mi especialidad eran los lentos. Ustedes no saben lo que era eso. ¿Qué quiero decirles con esto? A mí, yo me acuerdo cuando voy a mi campamento, que me invitó un amigo, me fui con todas las consolas de música, baffle, porque yo ponía música para todo el campamento. Y volví con el librito de la imitación de Cristo y un gran amor a la Virgen. Uno ha conocido muchas cosas en la vida, en la calle, en el mundo. Pero cuando uno se conoce la verdad, en este caso de Jesucristo, no queda limitado, sino queda planificado en una perspectiva distinta de la vida. Esto es importantísimo. Es tiempo de una profunda espiritualidad. Y el Papa Juan Pablo siempre ha dado ejemplo de ser un hombre orante, de oración. Pero quiero bajar su espiritualidad al contexto que le tocaba vivir al Papa. El alma esculpida, es decir, su espiritualidad formó un alma esculpida por una historia y una cultura peculiar que le tocó vivir. ¿Cómo fue la espiritualidad del Papa? Estoy en primer lugar, en un país perseguido. Nosotros estamos a una semana de las elecciones. Estamos en una situación particular. Estamos en un mundo manejado por la inteligencia artificial. Estamos en un mundo de guerras. Estamos en un mundo donde la verdad es líquida. Estamos en un mundo donde la vocación del matrimonio es puesta en estado de duda. Casarse, ¿para qué? Tener hijos menos. Pregunten a sus amigas, ¿te vas a casar? No, vamos a ver. Vos le preguntás a los chicos, ¿no? Si están de novio, estamos en eso, te contestan. Y si ya viven juntos, estamos viendo. No sé qué significa eso, pero son las contestaciones. ¿Vas a tener hijos? No, padre.
tener hijos, no, muy caros. ¿Es o no? Tengo que vivir, tengo que disfrutar la vida. Tener un hijo es un problema, es un costo. ¿Por qué? Porque indudablemente estamos en la categoría costo-beneficio del pragmatismo económico. Entonces el hijo es un costo, no es un don. Y eso está inmerso y está contagiado por ósmosis dentro de la cultura juvenil. Para poder nosotros tener una redimensión tanto de la vida de la sexualidad como del matrimonio, de la familia, de la paternidad, hay que tener espiritualidad, si no esto no se entiende. En esta casa el padre Petit de Murat decía que el matrimonio es solo por la gracia de Dios, que su perseverancia logra sus fines. Por eso, ustedes que se van a casar, espero que se casen todos, alguna vocación habrá, es importantísimo tener en cuenta la espiritualidad que exige el tiempo de hoy. No les hablo solamente que tenemos nuestros ratos de adoración al Santísimo, momentos de espiritualidad mariano. Hay que tener un espíritu y una espiritualidad fuerte para los tiempos que corren. Hay un movimiento grande que se ha hecho en España, Hakuna, que moviliza cientos y cientos de chicos basado en la expresión artística de la música y de la adoración eucarística. Señores, hay que mostrar un nuevo estilo espiritual para los tiempos. Y cuando hablo de esto, no es caer en constelaciones falsas, biodecodificación, todo ese tipo de cosas que confunde. Es una espiritualidad cristiana fuerte para el momento que toca vivir en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, que implica profundidad interior, implica fortaleza espiritual, implica convicciones, implica conocimiento de las cosas. No puede ser que a veces el discurso de la cultura, a veces contraria, ustedes lo ven en la universidad. Yo me acuerdo cuando estaba en otra parroquia, fui a la facultad de psicología a hacer un debate sobre aborto. Y estaba la militante del Partido Obrero, antropología cultural, un abogado, y tuvimos que discutir. Y me acuerdo que una persona, una militante, me dice, la verdad es cultural. Entonces yo le digo, no, la verdad no es cultural. No. Se expresa en la cultura, pero la verdad tiene un antecedente anterior. Entonces le digo, mire, camarada, si esto fuese así, usted le daría razón a Hitler, porque fue un elemento cultural con el que surgió la cosmovisión política. Casi me tira con una silla, porque no me podía contrarrestar el argumento. ¿Qué quiero decirles, chicos? Hay que ser inteligentes, espiritualmente inteligentes. Disculpen si yo le rompo el esquema piadoso y santo de este congreso. Necesitamos jóvenes con cabeza lúcida, rápida, que sepan hacer un diagnóstico filosófico, político, económico de la problemática. Y eso implica una espiritualidad fuerte. Por eso les hablo de una espiritualidad en el contexto que nos toca vivir. Al Papa Juan Pablo le tocó estar siendo joven y luego sacerdote entre el nazismo y el comunismo. No es nuestro tiempo, pero hoy nosotros tenemos un marxismo cultural extendido por todas partes. Entonces, se lo digo especialmente a las mujeres, por todo lo que ha implicado el cambio cultural de la mujer. Es importantísimo, queridas chicas, mujeres fuertes, inteligentes, rápidas, con una visión crítica, que saben hacer la discusión, que saben cambiar el argumento, que saben decir las cosas, también que rezan, que hacen adoración, pero que tienen una vibración desde su perspectiva intelectual, desde la fe. Es importantísimo. Son tiempos difíciles, y cuando los tiempos son difíciles, son tiempos de buena preparación.
de una preparación más aguda. Por eso, no se queden en la charla que le dan. Analicen, saquen ideas argumentales para luego ustedes mismos desarrollarlas. Don Giussani, fundador de Comunión y Liberación, decía que la verdad había que buscarla en un contexto de provocación, provocare, que es buscar el origen de la vocación en el diálogo y en la búsqueda de la verdad. Por eso, Polonia resistió a una gran diversidad de cambios hasta el día de hoy, debido a la fortaleza de su cultura. Y el Papa tuvo una espiritualidad basada en lo que fue la importancia de la cultura. Por eso decía, no hay que ir a las armas, hay que ir por la cultura. Hay que ir por la cultura. Si nosotros revisamos nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestra cosmovisión, bueno, hay muchas cosas que han cambiado. Y esto creo que en la vigencia de la espiritualidad es rezar y tener el alma espiritualmente preparada para este tiempo. Para este tiempo. ¿Cómo es tu circunstancia? ¿Cómo es tu tiempo? ¿Cuáles son los debates de ideas que vos tienes en la universidad o en el laburo donde estás? ¿Cuáles son los temas? ¿Entiendes? Este es un tema muy crucial que hay que tratar de desarrollarlo y a veces hacer pequeños coloquios como estos en los que se debaten y se aprenden las ideas fundamentales. El Papa señala también en su espiritualidad la importancia y la vigencia de la educación que se hace en la búsqueda de la identidad. Así, lejos de constituir un factor nulo en la modernidad, la convicción religiosa y la verdad es que el cristianismo enseña acerca de la dignidad de la vida humana puede ser una fuerza creativa, dinámica, que incline la historia hacia una dirección más elevada. Observen esto. Yo me acuerdo, hoy el aborto ya está aprobado, pero estuve esos días de la votación ahí. El día anterior, el día celeste, y yo me acuerdo que estaba en un bar el día que se hacía la votación, y ver abuelas, madres, hijas, nietas y bisnietas con el pañuelo verde, vestidas de verde, a mí me asombró mucho, no por el color, sino por la transgeneración de la idea. Y yo me preguntaba, ¿y dónde nosotros estamos? Yo no les digo que ya la agenda del aborto será para nosotros a futuro, como en Estados Unidos, dentro de 40 años, lograr que la Corte Suprema pueda decir que es inconstitucional, como fue. Pero mientras tanto tenemos que seguir formando a las próximas generaciones. Por eso insisto, por favor, no se queden con dudas en la cabeza. No se puede tener dudas. Hay que preguntar, hay que cuestionar. Ahora durante estos días van a tener sacerdotes hay que preguntar, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo respondemos? ¿Y cómo se analiza? Teología del cuerpo no es un lugar de, ¿cómo les diría? No es el catecismo de los niños, es una gran profundidad que hay que calar la honda y que realmente es muy importante. Por eso les animo a que estudien. En una suerte de banalización de la sexualidad tan difundida, en un concepto de la ESI que marca la distorsión de la sexualidad desde el jardín de infante, indudablemente de la teología del cuerpo tendrían que salir futuros maestros de educación de la sexualidad, que enseñen simplemente la manifestación del orden natural creado por el Señor. Es que, como dice Chesterton, llegará el momento en el que lo más difícil será demostrar lo obvio. Segundo aspecto de la espiritualidad, todavía vamos, espero que no me corten, ¿no? Me dicen si se aburren,
Él era profundamente cristocéntrico y mariano. Esto nosotros lo sabemos. El Papa no solo era un gran hombre de dimensiones políticas, culturales, sino fundamentalmente un místico. ¿Y por qué les señalo esto, queridos chicos? Miren, yo después de mi conversión quería ser monje trapense. Y me fui a la Trapa, ahí en Azul. Estuve un mes, nunca trabajé tanto. Te hacen laburar todo el día. Me dieron una hectárea para cortar el pasto, me acuerdo, ay Dios mío. Y me topé con un zorrino muerto, nunca me olvido el olor que había. Bueno, pero me levantaba a las 3 de la mañana para rezar hasta las 7 de la tarde. Claro, a las 6 de la mañana me caía. Entonces decía en la introducción al libro que mientras que la noche del mundo termina a las 3, ahora es a las 6, dice los monjes se levantan a las 3 a rezar. ¿Por qué señalo esto? Porque indudablemente hay que tener y seguir del Papa Juan Pablo la experiencia de una espiritualidad fuertemente eucarística y mariana. Sin Eucaristía y sin la Virgen es imposible. Así como tenemos que tener una espiritualidad en el contexto sociocultural que nos toca vivir, así tenemos que ser profundamente contemplativos. Vuelvo a citarlo a André Froissart. André Froissart era presidente del Partido Socialista francés y se fue con un amigo y le pidió que se pare ahí frente a la iglesia a los inválidos, que estaba alguien que tenía que ver. Entró el amigo y este no salía. Los franceses son un poco chinchudos. Entonces este salió, entró y se convirtió, porque estaba expuesto al Santísimo Sacramento. Y escribe un famoso libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Es un libro muy bonito. Y él se convierte al catolicismo, se hace muy amigo de Juan Pablo II y escribe un librito, No tengáis miedo, sobre el Papa, que es una síntesis del pensamiento de Juan Pablo II. Juan Pablo II marca, estoy en una tercera dimensión que sería la espiritualidad intelectual. Hemos hablado de la espiritualidad, tener el alma preparada para el momento cultural, tener una gran piedad eucarística y mariana, que el Papa amaba a la Virgen y a la Eucaristía, pero también tener una espiritualidad, yo le llamaría filosófica. El Papa Juan Pablo escribe un tocayo, un libro que tiene como 2000 páginas, que se llama Persona y Acción. Bueno, no voy a hablar de eso, pero él dice ahí que todas las acciones que hacemos tienen un efecto inmanente, es decir, salen de uno y vuelven sobre uno. Por eso la importancia que tiene de que todo lo que hacemos en el orden del bien moral y de la fe sale de nosotros y nos perfecciona. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando bautizo a los chicos, el primer rito que hacen los padres, en la Iglesia Católica te recibe, dice, y marcan con la señal de la cruz en la frente de los chicos. Entonces le digo, esta es la primera bendición sacramental que le hacen a sus hijos. Todos los días bendigan al hijo. Y me miran, sí. Pero ¿qué pasa si todos los días lo maldicen? Se asusta. ¿Le llegaría la maldición? No solo cuando bendecimos o maldecimos se produce una suerte de acción moral, sino que si yo estoy acostumbrado a maldecir, a envidiar, mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mi pensamiento se hace envidioso. Porque sale de mí y vuelve sobre mí. El envidioso duro, fuerte, envidia, mira con envidia, cocina con envidia, camina con envidia, escucha con envidia. Su transformación física también viene del vicio espiritual. Entonces, en este aspecto, la espiritualidad sería tener en cuenta que la acción que hago, la acción de rezar, de estudiar, de trabajar,
Es una acción que sale de mí, vuelve sobre mí para mi perfeccionamiento moral. Aprendan a ser puntuales y naturalmente van a ser puntuales. Aprendan a respetar y naturalmente van a ser respetuosos. Es como la connaturalidad de una acción que vuelve sobre mí y me va perfeccionando en mi sujeto moral. Por eso, queridos chicos, es importantísimo tener una fe y una espiritualidad para este tiempo, Eucaristía y vida mariana, y tener una espiritualidad con una filosofía buena, seria, que me permita el desarrollo integral de mi persona a través de actos virtuosos y acciones positivas. Ahora, ¿qué podemos seguir? Tercer punto, un viraje antropológico en el Papa Juan Pablo. Un viraje antropológico invertido, le digo porque hay otro teólogo alemán que hace otro viraje antropológico. Un viraje antropológico invertido. ¿Qué quiero señalar con esto? ¿Cómo yo me puedo posicionar con jóvenes, como joven con jóvenes? Y voy a darles una propuesta que hace el Papa Juan Pablo. Dice, la vida del hombre es un drama. Padre, yo tengo muchos dramas, no me diga que la vida es un drama. Pero el Papa, que era poeta y actor, señala que toda la vida del ser humano, en cierta medida, es un hecho dramático en el que uno va desarrollando su propia escena de vida. Por eso era poeta el Papa en esto. ¿Qué quiero señalar? Ustedes tienen 18, 20, 25, 30, 50 años. ¿Qué son ustedes sino el producto de su libertad en estos 50 años? Ustedes son lo que son, producto de su libertad. Fíjense, yo me acuerdo atendiendo a un muchacho que estudiaba medicina, me dice, padre, soy de tal provincia, vivo hace 15 años acá, hace 11 años. Mis padres creen que soy médico, no pasé el primer año y no sé cómo decírselo. Producto de su libertad. ¿Qué quiero señalar con esto? Cuando el Papa Juan Pablo, y estoy hablando de la importancia del ser humano, él dice que es importantísimo para nosotros la experiencia de comprender que el otro, el que está a la par tuya, o tus padres, tus hermanos, están viviendo el proceso histórico de su existencia en un proceso dramático. No estoy hablando del drama doloroso, están escenificando su vida. Entonces dice, el pensamiento cristiano, ¿qué hace? Comprender lo que le pasa al otro y desde la verdad, de la gracia y la misericordia, poder ayudar en lo que el otro necesita. Fíjense, este aspecto filosófico del drama tiene mucho que ver. ¿Vieron que hoy los chicos no se comunican mirándose a los ojos, sino solo virtualmente? Nos comunicamos así, dejamos de chatear en WhatsApp o en Instagram o lo que fuese y nadie se siente ofendido. Porque hemos quitado los vínculos personales para hacer vínculos virtuales, que son líquidos. Los vínculos personales es poder contemplar al otro y a lo que el otro le pasa. Es como la esposa cuando le pregunta al esposo la pregunta que nunca el esposo quiere que la esposa le pregunte. ¿Qué te pasa? O la novia al novio. ¿Vieron cuando la novia al novio lo mira y le dice, ¿qué te pasa? Es la peor pregunta para un varón. Porque entonces el hombre va a dar la peor de las respuestas. Nada. Cosa que a ella la pone en frenesí porque no entiende que no le pase nada. No, a vos te pasa algo. Yo me doy cuenta. Entonces, ese esquerzo, que puedo decirlo, marca
que todos pasamos diversas situaciones dramáticas en las que yo tengo que tener una empatía para poder comprender lo que al otro le sucede. ¿Cuántos chicos han llegado a la droga porque no tienen a alguien en el momento oportuno para poder empáticamente sacarlo de la misma? En su soledad, tristeza, angustia, en ese individualismo moderno que tenemos, bueno, indudablemente mucha gente cae en la adicción porque indudablemente no hay quien comprenda su drama. Esto, cuando el Papa lo señala, pone un ejemplo. Dice, la cruz de Cristo. El drama de la cruz de Cristo explicita de modo especialísimo el don de la donación. Cristo se entrega. Y este es uno de los fundamentos de la teología del cuerpo, la donación. Cuando yo comprendo desde la cruz que Cristo se olvida de sí mismo frente a una cultura narcisista, autorreferencial, psicopática, porque nos educan en una cultura psicopática de enloquecimiento, indudablemente descubro que soy un don para el otro o que el otro es un don para mí y que tengo que entregarme, dar lo mejor de mí. Esto el Papa en Amor y Responsabilidad, un libro fuertemente jugoso, de mucha entidad filosófica, va a plantear esto. Las personas son don de sí al otro. Cuando yo descubro que soy don para el otro en el contexto del drama que le pasa a mi amigo o a mi amiga, me doy cuenta que me involucro y me juego. ¿Cómo soy? Hoy no, mira, tu vida es tu vida, no te metas en mi vida, no me compliques la vida, yo hago mi existencia. Bueno, ¿y cuál es la conclusión de toda esta cultura moderna? Bueno, indudablemente hombres y mujeres solitarios. Es tan paradojal esto que si nosotros vemos la cultura comunicacional, vemos personas de una autorreferencialidad increíble. Fíjense un detalle, yo había terminado en el Mayo francés, siento, luego soy. La cultura de los hippies, anticonceptivos, vienen los Beatles, viene toda la movida de los años 60 y 70. ¿Saben cuándo eso entra en crisis? Entra en crisis de modo especial cuando aparece de modo especial el mundo de la virtualidad y se produce un punto de quiebre en el cambio del mundo con la caída de las torres. En el 2001, pienso que todos habían nacido ya, pero eran pequeños. Cuando caen las torres gemelas, se generan dos elementos fundamentales que ya venían de décadas atrás, la preponderancia del Islam y la preponderancia del mundo chino. Díganme hoy, ¿tienen o no tienen preponderancia la problemática de estas religiones y de este país? La tienen. Pero ocurre lo siguiente, el cambio geopolítico, el Papa Juan Pablo lo ve, ya vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense un detalle, después de todo el mundo político, económico, social, el mundo virtual, viene una consecuencia. Siento, luego soy, aparece el mundo de las aplicaciones, me ven, luego existo. Acá me están filmando. No sé dónde irá este video. Confío en la misericordia de la arquitecta. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hoy, si no nos ven, no sos nadie. Yo voy a hacer un guiso de lenteja. Voy a estar toda la mañana filmándome. Vos mandás un chico joven, un poquito con fortaleza natural, lo metés en un lugar desierto, le das internet, buena carga de batería en el teléfono, el tipo se hace millonario. Hace un reality solo, cómo sobrevivir 20 días en una isla. Millonario. Porque indudablemente la virtualidad ha hecho que nuestra existencia no se transforme en virtual, pero la virtualidad nos da existencia existencial, presencia.
¿Qué es todo eso? Mundo líquido. Por eso, queridos jóvenes, en su mayoría, o todos, indudablemente la cruz de Cristo nos hace comprender el drama del dolor del hombre y al mismo tiempo nos hace descubrirnos don para los otros. Don para los otros. En esta cultura narcisista de la imagen, tenemos que ser don para los otros. Es posible tener una nueva cosmovisión de los jóvenes en clave cristiana. En el contexto, que indudablemente, no sé cuántos años tiene el padre, pero ya estamos en grandecitos, por lo menos el padre tiene barba. ¿Qué quiero decir? Los curas jóvenes tienen que venir preparados para esto, para no dar cosas líquidas, sino fundamentalmente sólidas. ¿Se acuerdan? Alguno habrá estado aquí en los grupos de amor sólido, que hacía Christian Cohn. Bueno, eso es importantísimo tener en cuenta. Bien, ¿cómo era el Papa con los jóvenes? Papa Juan Pablo, la cara de él. Estoy desmechando ideas de su perspectiva. El Papa le planteaba a los jóvenes el concepto. Hoy, bueno, bien, entiéndame bien, no es que hay que hacer lío. Se trata de buscar desafíos. Desafiar. Y esto que ustedes vengan un día feriado, que podrían estar en las leñas esquiando o tomándose un poco de sol en la playa del Caribe, viendo eso por teléfono, ¿no? Porque cada día estamos más pobres. O que podrían estar durmiendo, podrían, no sé, estar preparando un asadito para celebrar este fin de semana largo, se han venido a estudiar. ¿Cuál es el planteo? Hay que desafiarse. Desafiar. Yo les voy a contar una anécdota breve. No sé si me conviene decirlo acá, porque estamos grabados. Yo que ponía música en los boliches, una vez convertido, me dedicaba a cerrarlos. Y cerré uno muy importante. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que tener agallas, ¿no? No se puede ser una ameba. El Papa Juan Pablo II, yo me acuerdo cuando algunos convertidos que trabajaban en las Naciones Unidas iban a los encuentros juveniles y se infiltraban y decían que el gran enemigo que tenían era Juan Pablo, porque mandaban cientos de chicos a la JMJ y volvían cristianos. Volvían convertidos. Porque el Papa no solo era un hombre de Dios, tenía un carisma extraordinario. Y eso hacía que se replantee su cosmovisión del hombre, del mundo, de Dios. Tenía valentía, las tenía bien puestas el Papa. Y eso es lo que nos hace falta. Tener jóvenes que verdaderamente, dice Juan Pablo, no adulaba ni consentía a los jóvenes, los desafiaba. Los desafiaba. Además, es un hecho real, dice, que los jóvenes hay que impulsarlos a que busquen la valentía, el instinto por lo heroico y por lo noble. Yo no les digo que tenemos que ser distintos, pero tenemos que aportar algo distinto. Si ya todo está ahí en el mundo virtual, no hay nada novedoso, ¿qué es lo que nosotros podemos mostrar? Un estilo propio, un estilo, un carisma, una personalidad, un estilo, me parece que es la palabra más exacta, humano y cristiano. Y eso implica muchas veces jugarse. Cuarto punto, no sé si el cuarto, el tercero o el quinto, pero al rescate de la dignidad humana. Hoy se pregona desde un concepto de la cultura izquierda que toda necesidad genera un derecho y eso hace a la dignidad humana.
Miren, si bien es cierto, estudiando bioética, mi especialidad fue el mundo del genoma, lo hice en la UNESCO, que es un tema específicamente genético, pero es un hecho real que el concepto de dignidad humana es el concepto más transversal para dialogar con todos. Pero, ¿qué se entiende por verdadera dignidad humana? La dignidad humana para Juan Pablo II está planteada en una perspectiva cristiana de su creación como venida de Dios y de su santidad como vocación de llamada. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Todos somos seres dignos. Ahora bien, la dignidad humana implica plantearle a los hombres de hoy la perspectiva de la vocación humana hacia el cielo. Hoy, ¿quién plantea la vocación al cielo? Los curas hemos dejado de hablar del cielo, del infierno, de todo. Hablamos de muchas cosas y no. Es importantísimo tener en cuenta esto, que Acutis es un chico que se presenta como modelo para jóvenes, porque es posible el tema del reino de los cielos. Y hay una dignidad fundamentalmente que se hace en la conciencia de modo especial del tiempo que nos toca vivir. Y me dirán, padre, bueno, pero a ver, vocación al cielo hoy, siglo XXI, mundo en guerra, mundo de la inteligencia artificial, criptomoneda, estamos en las aplicaciones tratando de zafar y comprar dólares a través de nuestras aplicaciones propias y personales. ¿Cómo es eso? No, pero no tengo tiempo para ir al cielo, padre. No tengo tiempo. La inflación me mata. No tengo tiempo. Bueno, el Papa plantea, primero, que no podemos dejar de olvidar la vocación última o primaria que tiene el hombre, que es la vida del cielo. ¿Qué quiero señalar? El Papa plantea que tenemos que decirle a los otros, Juan Pablo, que hay un camino de eternidad. Yo les hago esta pregunta: ¿cuántos santos pisaron el suelo tucumano? Juan Pablo II, uno. San Francisco Solano, otro. Cura Brochero. Cura Brochero también anduvo por acá. ¿Que estuvo en Tucumán? Bien, 4. Yo he podido... ¿Cómo vamos, Fernanda? 10 minutos. Bueno, es que me siento tan cómodo con ustedes. No sé ustedes conmigo, pero digan que sí, por favor. Nosotros en el concepto de la dignidad humana no podemos dejar de anunciar a los amigos la perspectiva de lo eterno. Chesterton decía que cuando el hombre deja de pensar en lo eterno, se vuelve menos que humano. Y entonces el Papa plantea, dentro de sus consideraciones, la importancia que tiene en la transmisión de la comunicación de la dignidad humana las ideas. Y él dice, las ideas tienen consecuencias, porque para Boktila, dice el autor, era algo más que un eslogan filosófico. Conocía la verdad en la máxima de sus huesos, ya que la había experimentado. Las ideas son fundamentales en el proceso del cambio. Por eso vuelvo a insistirle, queridos chicos, cabeza. No podemos ser ignorantes. Tenemos que ser filósofos, tenemos que saber discutir, tenemos que saber hacer una buena crítica de las cosas. Las ideas, dice el pensamiento sobre el Papa,
Si las ideas perversas podían ser letales por sus consecuencias, una idea adecuada de la dignidad y del valor de la vida humana, lo que los disidentes anticomunistas de su década llamarían vivir en la verdad, podía resultar liberadora. ¿Cuántas veces cuando uno le da un concepto justo, preciso a un amigo, le abre la perspectiva de la vida? ¿Se acuerdan que no sé si era Rousseau el que decía miente, miente, que algo quedará? ¿Qué quiero decirle con eso? Tener ideas claras, verdades que comuniquen la dignidad de la vida del hombre, es fundamental para liberarlo al propio hombre. Voy a poner un ejemplo muy básico que no tiene perspectiva filosófica. Yo tengo un dirigente en una villa que tengo en la parroquia, es un hombre muy trabajador y lleva a la gente. No sabe leer. Y cuando digo no sabe leer, es que yo a veces le mandaba el mensaje de texto y no me respondía. Hasta que él me dice, no sabe leer, padre, mande mensaje de voz. Ese chico que tiene un carisma enorme, no sabe leer, ¿está esclavo o libre? Esclavo. Un modo de recuperar la dignidad humana, de valorar al otro, es ayudar con ideas claras. Revolución de las conciencias con ideas claras. La verdad sobre Dios, el hombre y el mundo. No tengan miedo de estudiar. No tengan miedo de estudiar. No puede ser que la contracultura sea más inteligente. A mí me pone loco esto. Me pone loco. No, bueno, sí, vamos a rezar. Sí, también hay que rezar, pero hay que estudiar, hay que tener cabeza. Necesitamos en el debate del mundo, de la idea, de la comunicación supersónica, que todo se hace, tener ideas claras. Hay una polémica sobre alguien que dice que habría que vender órganos. Estoy haciendo un juego dialéctico. Y otro responde, bueno, pero en la ley del aborto se decía que uno era dueño del cuerpo. ¿Se acuerdan? Yo soy dueña de mi cuerpo, por lo tanto saco la vida. Y si soy dueña de mi cuerpo, saco una vida, ¿por qué no me puedo sacar un órgano? ¿Capisci? Y para eso hay que ejercitarse en el debate de todos los días. Es importantísimo, tal vez sea un poco disruptivo lo que yo estoy hablando acá, ya va a entrar la parte más tranquila, más emocionante, pero bueno, a mí me gusta hacer un poquito de lío, ¿no? Entonces, el valor de las ideas tienen consecuencias, influyen. Si las ideas malas generan resultados letales, ¿cuánto puede generar el bien de las ideas que llevan a la verdad, a Dios, a la gracia, a la fe? Voy terminando. Y le aviso que no he podido dar todo. Es que el Papa Juan Pablo es inmenso. ¿Cómo podemos nosotros resolver nuestra relación con el mundo moderno? El Papa fue muy actual. Él comienza en el año 78, año 89 cae el muro de Berlín, cae toda la cultura del comunismo del Este, se genera un cambio dentro del mundo. Pero de modo especial, el Papa va a plantear que ahora ha salido bastante, pero en otras perspectivas, en buenas perspectivas filosóficas, que un problema que tiene el mundo contemporáneo es el mundo individualista autorreferencial del ser humano. Es decir, yo les digo una cosa, ustedes, algunos tal vez sean de otra provincia, se van a estudiar en otra parte. ¿Qué es lo primero que tienen que tener? Que no tienen no tener. Un teléfono. No me mandé sin teléfono. Es decir, la referencialidad autonómica del hombre hoy es de tal envergadura
que el hombre se ha vuelto, podríamos decir, endogámico, una nómada espacial que anda por el astro, por las galaxias, en la que quiere vivir. ¿Y qué hace? Fíjense en la teología del cuerpo. Es todo lo contrario. Si hay algo que te va a enseñar la teología del cuerpo es mirar al otro. Entonces, en el mundo moderno lo que tenemos que tratar es de volver al concepto de la persona, pero en el marco de una comunidad. No una persona sola, no una persona que se queda simplemente en su auto celular para su autorreferencialidad. Este es un problema, ¿saben por qué? Porque detrás de eso yo uno la individualidad, la emocionalidad y la conclusión moral es que cada uno se ha vuelto Dios de sí mismo. ¿Qué son estos de las constelaciones, de la biodecodificación, de todas las prácticas orientales? Una autorreferencialidad personal en el que el hombre se vuelve Dios de sí mismo. Todos estos movimientos religiosos alternativos han llevado a que el hombre haga su propio credo, su propia moral, su propio estilo litúrgico y su propia espiritualidad. Esto trae como consecuencia que somos seres solitarios. Estamos todos juntos, pero somos seres solitarios. Yo les aseguro, a mí me gustaría quitarles a todo el celular, todo el día. Yo cuando doy clase tengo alumnos que miran el celular, no atienden. Debe ser que están leyendo el New York Times, están en el Financial Times. No, están en otra cosa, están chateando. Y les puede pasar a ustedes ahora. Hagamos ayuno del celular. Pero vuelvo a decir, una de las cosas que tenemos que ayudar, y la teología del cuerpo ayuda, es a sacar ese craso individualismo endogámico que existe dentro de nosotros por el mundo virtual, que nos trae como consecuencia que solo estemos pensando en nosotros mismos. Me parece que esto es fundamental para tenerlo en cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer luego? Generar, lo dice el Papa, la revolución de la conciencia, que es revolución de la conciencia en la verdad. Acá la arquitecta hablaba de su experiencia. Hoy, ¿quién habla de castidad? Es una palabra, no existe. No existe, es un problema grave que no solo no existe, sino que no se lo dimensiona en su real lugar. Bueno, después viene otra cosa, termino con el último punto brevísimo que le he puesto, ya lo leo, la misión del TDC, así le dicen, ¿no? La TDC o el TDC, no sé más. El otro día un chico me hablaba de la TDC y yo lo miraba, diga, será un aparato tecnológico. No, padre, teología del cuerpo, dice. Ah, muy bien. Termino. A lo largo del tiempo transcurrido, Juan Pablo II sigue vigente y nos envía a ser misioneros de la TDC. Ese es uno de los capítulos que no hay que perder de vista. La teología del cuerpo viene a humanizar integralmente el amor humano y al mismo tiempo a darle un valor teologal. Y es la mejor respuesta a la cultura de la ideología de género. Yo les sugiero, en el break que tengan, llamen a algunos amigos que se deben estar despertando, amigas, que vengan a escuchar la charla. Llamen ahora en el break que tengan, llamen a otros y planteen un plan. Digan, necesito que estés a la par mía porque estoy con una duda de género. No sé lo que soy. Necesito que me vengas a ayudar. Y traigan. Y lo hacen escuchar todas las charlas. ¿Me entienden? Si hay que pagar el almuerzo, le pagamos. No hay problema. Juan Pablo II creía que cada generación de cristianos recibe el mismo gran mandato que se concedió a los primeros, ir y hacer discípulos míos a todas las naciones, y ofreciendo a todas las naciones la posibilidad de la amistad con Jesucristo y la incorporación a la comunidad de los amigos de Cristo, que es la Iglesia. El catolicismo del siglo XXI
estaría ofreciendo también al mundo un camino más allá de los fines económicos y políticos que convirtieron al siglo XX en el mayor matadero de la historia. Es por eso, queridos chicos, organización, la Iglesia Católica hoy, el Papa Juan Pablo como eje inspirador, nos da la mejor alternativa para ofrecer al tercer milenio, que es llevar el hombre a Dios, haciendo que el hombre sea lo que es, un hombre redimido. Muchas gracias.